entiende que la motivación para mí ya no existe. Ya no pongo como excusa la motivación, que no estoy motivado, que hoy día no me siento así. Entonces, la motivación para mí da lo mismo. Yo he aprendido a hacer lo que tengo que hacer independientemente de cómo yo me sienta ese día. Me explico. Si yo me siento triste, si me siento deprimido, si me siento sin motivación, eso para mí me da lo mismo. Yo hago lo que tengo que hacer, aunque me sienta así, aunque me sienta triste, cansado, sin energía. Lo hago igual, porque es un deber para mí, hacer lo que tengo que hacer el trabajo, entrenar, comer bien, mantener esos hábitos, crear contenido, ayudar a mis clientes, etcétera. Lo tengo que hacer igual, porque al final yo todos los videos que subo igual hablo de mentalidad, entonces tengo que inculcar con ese ejemplo, ¿entiendes? Y al final yo he aprendido que si tú solo actúas cuando te sientes motivado, es muy difícil que logres algo importante. Por ejemplo, el cambio físico. Vamos a hablar del cambio físico. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando empecé en esto, en el mundo del gimnasio, obviamente habían días que no quería ni entrenar, ni comer bien, y solo quería abandonar. Pero eso es totalmente normal. Pero aún así yo seguía poniendo el trabajo, porque tuve la suerte que ya tenía como esa mentalidad fuerte. Y la única opción en ese momento era lograr ese cambio físico. ¿Cachai? Entonces yo lo único que tenía que hacer era no abandonar. Nada más que eso. Pero si en tu caso tienes esa mentalidad débil de que solo quieres abandonar, entonces lo que tienes que hacer, lo que tienes que poner en práctica es como situarte en situaciones difíciles para forjar esa mentalidad. Porque a base de sufrimiento y situaciones difíciles, tú forjas esa mentalidad inquebrantable. Y esa mentalidad inquebrantable es lo que te permite nunca abandonar nada de lo que te propones. ¿Entiendes? Es así de simple. Entonces, por ejemplo, a mí lo que me incomoda hacer, lo que me cuesta hacer es esto mismo, grabarme a una cámara. O por ejemplo, en tu caso, entrenar a una hora específica. Por ejemplo, no sé, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana. Obviamente eso le cuesta a cualquier persona. Pero si tú logras hacer lo que te incomoda hacer, lo que te cuesta hacer, vas a forjar esa mentalidad. Y después, por ejemplo, no abandonar no te va a costar nada, porque ya estás haciendo todos los días lo que te cuesta hacer, como si nada, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer, forjarte a hacer las cosas que te incomodan hacer. Por ejemplo, lo que te dije, entrenar a una hora específica, ponte tú a las 6 de la mañana, o no sé, grabar un video así como yo lo estoy haciendo, o entrenar en el gimnasio con polera, no sé, cualquier cosa que te incomode hacer, la tienes que hacer. Como te decía, esa mentalidad que tú mismo estás creando a base de pura incomodidad y sufrimiento es la que te permite nunca abandonar las cosas que tú mismo te propones, como ir al gimnasio, comer bien, cambiar tus hábitos, etcétera. Entonces, tú tienes que preocuparte de crear esta mentalidad a base de sufrimiento, incomodidad, a base de hacer cosas que a ti no te gustan, a base de hacer cosas que a ti te incomodan hacer. Y en base a eso, tú creas esta mentalidad. Entonces, ese sería mi mejor consejo que yo te puedo dar a ti, que para fortalecer esa mentalidad, para que tú nunca abandones las cosas que te propones, tienes que hacer cosas constantemente todos los días que a ti te cuestan hacer, que a ti te incomodan hacer. Y no solo me refiero al apartado de entrenamiento. Por ejemplo, antes me gustaba hablarle a las mujeres, por ejemplo, en persona. ¿Cachai? Eso, si tú lo haces constantemente, aunque suene muy estúpido, si tú lo haces constantemente, te crea una mentalidad.
Y después, con el paso del tiempo, eso ya no te cuesta. ¿Por qué? Porque ya lo practicaste demasiado, ya lo hiciste constantemente, ¿cachai? Lo mismo con el entrenamiento. Si tú lo haces constantemente, después no te va a gustar hacerlo. ¿Por qué? Porque ya lo practicas constantemente. Ya no es una cosa que te cuesta hacer, ¿cachai? Entonces, esa es la idea de todo esto. Si tú realmente no quieres abandonar el proceso, si tú no quieres abandonar este proceso de cambio físico, simplemente lo tienes que hacer todos los días, aunque no quieras hacerlo, aunque te cueste hacerlo, obligarte a hacerlo, sí o sí. Por ejemplo, si tú tienes un iPhone, hay una aplicación que se llama Recordatorio. Por ejemplo, la puedes usar y puedes ahí poner, no sé, tengo que entrenar a tal hora, ¿ya? Y el mismo celular te lo recuerda y te obligas a hacerlo. Y esas acciones que tú haces constantemente que no quieres hacer, te crean esa mentalidad, más fuerte mentalmente. Es así de simple. Y es un consejo que a mí me ayudó, por eso te lo comparto a ti. Así que muy sencillo, empieza a hacerlo, aplicarlo y me cuentas cómo te va, porque realmente esto te va a ayudar un montón a fortalecer esa mentalidad. Es un consejo muy bueno. Cuando tú empiezas en este proceso de cambiar tu físico, de empezar a comer bien, de empezar a cambiar tus hábitos, al principio siempre será muy bonito, porque siempre la motivación estará ahí presente. Pero cuando ya llevas un mes, 2 meses, 3 meses, la motivación no existe, literalmente no existe. Y ahí es cuando entra la mentalidad. Tú tienes que ser una persona que sí o sí trabaje su mentalidad a diario, para que nunca abandone el proceso, porque de eso se trata. Yo te puedo entregar todo lo que tú tienes que hacer, pero si abandonas, de nada sirve, ¿entiendes? Entonces, acá lo más importante, como siempre digo, es la mentalidad, nada más. Al final, la motivación va y viene. Depende del día, más que todo. Van a haber días que despiertes con motivación, van a haber días que no tengas nada de motivación, pero al final tienes que ser una persona que hace lo que tiene que hacer independientemente de cómo se sienta. Esa es la clave. Tú tienes que entrenar aunque no quieras hacerlo. Tienes que cumplir aunque no quieras hacerlo. Tienes que trabajar aunque no quieras ni hacerlo. De eso se trata. Entonces, tienes que dejar esa motivación de lado porque eso no existe y tienes que hacer lo que te toca hacer, independientemente de cómo tú te sientas. ¿Cachai? Controla esas emociones, controla tu mente y haz el trabajo. Entiende que el cardio es súper necesario para mantenerte totalmente saludable y con un índice de grasa moderado. Ya, entonces el cardio es necesario. No tienes que dejar de hacer cardio por ningún motivo. En mi caso, cuando empecé en el gimnasio, era una persona súper flaca, parecía un palo. Entonces empecé mi etapa de volumen, mi proceso de aumentar masa muscular, pero no hacía ningún tipo de cardio, ni siquiera salía a caminar, ni a trotar, nada. Era alguien súper sedentario. Iba al gimnasio y comía como una vaca, nada más que eso. Por ende, me volví súper guatón. Ya gané mucho sobrepeso, mucha grasa en exceso, solo por el hecho de no hacer ningún cardio, ningún tipo de cardio, ni caminar, ni correr, nada. Entonces, ese es un error muy común de las personas que están empezando en el gimnasio. Entonces, ahí está el error de las personas que quieren aumentar masa muscular, que dejan de hacer cardio, dejan de salir a caminar, de correr, de trotar. No hacen ningún tipo de cardio. Entonces, eso solo te ayudará a ganar más grasa, más sobrepeso, etc. Tienes que hacer algún tipo de cardio, totalmente obligatorio. Ya sea si estás perdiendo peso, ganando masa muscular o en el proceso que estés, da lo mismo. Pero tienes que hacer algún tipo de cardio para mantenerte totalmente saludable y con un índice de grasa moderado, ¿entiendes?
En mi caso personal me costó mucho tiempo entender esto, que el cardio es totalmente obligatorio para mantenerte sano, con un índice de grasa moderado y sobre todo para estar bien de acá, para estar bien mentalmente. Porque a mí, por ejemplo, cuando yo salgo acá con mi perro, ¿dónde está? Ahí está. Cuando yo salgo con mi perro me ayuda como a fluir mejor las ideas, a reflexionar y muchas cosas más. No solo lo hago por el físico, sino por estar bien de acá, mentalmente. Me ayuda a estar en paz. Entonces, el cardio tiene muchos beneficios, que sí o sí lo tienes que probar. En mi caso, el primer volumen que hice, comía como una vaca, comía muchas galletas, mucha comida basura, etcétera. Y solo entrenaba. Era una persona totalmente sedentaria, no hacía ningún tipo de cardio. Entonces lo único que estaba haciendo en mi cuerpo es ganar más grasa, más sobrepeso y volverme guatón. Nada más que eso. Y yo creía que en el fondo estaba ganando más masa muscular, por ganar más peso, más grasa, y no es así. Porque después cuando te toca la definición, te ves flaco, que solo ganaste grasa en el volumen, solo ganaste tamaño, mucho sobrepeso. ¿Entiendes? Entonces lo que pasa es que ahora las personas creen que por ganar peso, por ganar tamaño, por ganar unos kilos de más, están aumentando masa muscular. Y no es así. Nada que ver.